vamos a hablarles de ouijafonías. Es un término que ha acuñado Paco Azorín. ¿Qué es una ouijafonía, Paco? Pues mira, antes estamos comentando que las energías que se ponen de manifiesto en una sesión de Ouija se pueden utilizar para varias cosas, ¿no? No solamente para intentar ese contacto telepático. Uno de los objetivos que nosotros tenemos también es, mientras que hacemos una sesión de Ouija, grabarla íntegramente. ¿Para qué? Pues para ver si recogemos voces psicofónicas. Entonces, una ouijafonía sería algo así como una psicofonía, como todas, pero obtenida en el transcurso de una sesión de Ouija. ¿Qué característica tienen estas psicofonías especiales llamadas ouijafonías? Pues muy sencillo, son psicofonías muy específicas, muy especiales, que como hay tanta energía en una sesión de Ouija, hay tanta canalización, yo creo que tienen un sello especial. El sello especial es que suelen ser bastante potentes y bastante claras, como vamos a comprobar ahora. O sea que simplemente una ouijafonía sería una psicofonía como todas, lo que pasa que obtenida en el transcurso de una sesión de Ouija. De forma que muchas de las preguntas que nosotros hacemos en la propia sesión de Ouija, independientemente de que se nos conteste en la sesión de Ouija, también son contestadas en esa cinta virgen que estamos grabando. O sea, son contestadas por el máster de la Ouija en el tablero, a la vez que se graba la voz del presunto ente en la grabadora. Por supuesto, muchas veces no tiene nada que ver la contestación Ouija con la contestación psicofónica, lo cual significa que son entidades distintas. Lo lógico, que esto quizá la gente no lo sabe, hay que aclararlo, lo lógico es que la entidad que está en contacto en la sesión de Ouija es la que menos ouijafonías deja. Es como si hubieran pululando, por así decirlo, alrededor de la sesión de Ouija otras entidades interesadas en lo que está sucediendo en la propia sesión de Ouija con la suficiente energía, porque si es una inteligencia que tiene poca energía no se puede manifestar a nivel psicofónico. Entonces, como digo, las ouijafonías son sobre todo dejadas, por así decirlo, por entidades que están participando de la sesión de Ouija, no por la propia inteligencia con la que nos estamos comunicando en la sesión de Ouija. Vamos a escuchar esta noche varias ouijafonías muy claras, entendiendo que muchas de ellas son inéditas, las vamos a emitir esta noche en exclusiva y, por supuesto, claramente, Paco, se descarta la intervención de una voz humana. Por supuesto, eso ya lo tenemos, todos sabemos que las psicofonías tienen unos parámetros de que son muy débiles, hay que ampliarlas, se suelen grabar con una velocidad distinta a la de la voz humana. Entonces todo eso nosotros hacemos un análisis de las voces nuestras y descartamos que hayamos podido ser alguno de nosotros. Pues vamos a empezar, Paco. Sí, la primera es una ouijafonía que yo le tengo mucho cariño porque la grabamos unos días antes de que falleciera Fernando Jiménez del Oso. Entonces yo se la dedico a él y el contenido exactamente dice: existimos y no morimos. Pero esa ouijafonía viene precedida por alguna pregunta o por... Viene precedida de un comentario. A veces nosotros hacemos preguntas, pero a veces no son preguntas, son simplemente comentarios. Uno de los miembros participantes dice: porque a veces me hace caso, en este caso, y otras no. Es así. Justamente después de que ese miembro dice porque a veces me hace y otras no, es así, aparece esa ouijafonía bastante clara que dice: existimos y no morimos. La escuchamos. Porque a veces se me hace y otras no. ¿Es así? Bien, está repetida, por supuesto, 3 veces y clarísimo que es una voz psicofónica, en este caso es una ouijafonía que dice claramente, aunque claro, nosotros tenemos nuestro oído acostumbrado y creemos que todo el mundo va a entenderla. Es posible que alguna persona se haya quedado un poco dudando, pero si se profundiza un poquito, si la escuchamos bastantes veces, dice perfectamente: existimos y no morimos. Vamos con la siguiente. Con la siguiente. La siguiente es una cosa muy interesante porque lo que es la ouijafonía en sí es muy corta, dice simplemente guías. Pero pensemos en una cosa: las psicofonías en general, o en este caso ouijafonías más importantes, son aquellas donde nosotros hacemos una pregunta y se nos contesta. Claro, hay una inteligencia. Claro, porque eso descarta que sea pues ninguna onda herciana de alguna emisora de radio, ningún vecino, ningún chiquillo que esté ninguna en la calle. impregnación ambiental. Exactamente, simplemente es una contestación. En este caso nosotros preguntamos: inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Y la ouijafonía dice claramente: guías, en plural, guías. Es una voz de un niño. Vamos a oírla.
E inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? O sea, como queriendo decir que no solamente es un guía, sino que son guías los que vienen a recibirnos. Bueno, claro, si hacemos caso de estas ouijafonías, pues parece ser que cuando el ser humano fallece sí que salen a recibirnos guías espirituales, pero como digo, hay que tener cuidado porque eso científicamente no se ha comprobado ni se ha demostrado. Paco, ¿y la ouijafonía tiene el mismo comportamiento de la psicofonía? Es decir, eso que hemos escuchado, guías, ¿eso no lo escuchabais vosotros cuando se grabó? No, por supuesto. Como hemos comentado antes, son psicofonías como todas. Son psicofonías, lo que pasa es que están grabadas en el momento que está en marcha una sesión de Ouija con todas las energías que hay en juego y con toda la canalización que hay en juego. En esta tercera ouijafonía que vamos a escuchar no hay intervención ni pregunta del experimentador. Nada, hay que tener en cuenta que a veces en las sesiones de Ouija estamos nosotros en silencio, mientras que esa inteligencia intenta manifestarse, intenta ir a las letras para formar palabras. ¿No es eso? Hay muchos momentos de silencio en una sesión de Ouija. Pues bien, parece ser que estas inteligencias aprovechan estos momentos de silencio para colarse y dejar ouijafonías. La que vamos a ver ahora dice simplemente: me puede mirar presente mi arte. Según dicen, y esto es un comentario, en ese otro plano, claro, todo esto supuestamente, hay representaciones teatrales. Se dedican mucho pues a hacer... Entonces esta dice: me puede mirar presente mi arte. Se ve que es alguien que tiene mucho arte. Vamos a verla. Me da la sensación, Paco, que son como dos voces diferentes. Me parece, ¿eh? Sí, es posible que quien diga mi arte o que está un poco distorsionada en el momento que se ha grabado. Lo que sí que está claro que esta psicofonía deja así como si se hubiera grabado o como si viniera de otro plano diferente al nuestro. Tiene así algo. Vamos a hacer una cosa, Paco. Si usted que está ahí en casa quiere hacernos alguna pregunta o hacernos alguna sugerencia sobre este particular, sobre la Ouija, y quiere hacerlo a través del email, las vías ya están abiertas para hacerlo. Mis enigmas favoritos @arrakis.es. Si usted desea enviarnos un email en este momento, puede hacerlo a esta dirección, que nosotros después en la siguiente parte daremos lectura. La cuarta ouijafonía, sí hay una intervención, una pregunta, ¿no, Paco? Sí, exactamente. La realiza un amigo nuestro, que en este caso se ha llamado José, que participaba en esa sesión de Ouija y se le había perdido algo, exactamente una llave de un pequeño joyero, y quería encontrarla. Entonces estaba preguntando a la inteligencia, que en ese momento se estaba aflorando en el tablero de Ouija. Le dice: junto con las monedas, con las monedas que tienen, junto con las monedas, y después de esta pregunta, la ouijafonía dice claramente: mueble que tiene detrás de la puerta. Vamos a escucharla. Junto con las monedas. Son voces muy... Es clara, ¿eh? Sí, mueble que tiene detrás de la puerta. Hay que tener en cuenta que, claro... que es como si fuese una persona que está allí, caray. Claro, a nosotros nos choca mucho este tipo de voces, porque hay que tener en cuenta que no son voces como las nuestras. No son voces provocadas por cuerdas vocales, por ninguna glotis. Es un tipo de energía, de naturaleza desconocida, que no sabemos a través de qué mecanismo termina registrándose en nuestra cinta virgen. No sabemos de qué forma. Y además, escuchando la ouijafonía, se escucha de fondo precisamente el... Exactamente, eso es lo que yo quería transmitir aquí, de que entre la pregunta y la ouijafonía a veces hay unos segundos de diferencia. La fricción del vaso. Y se nota perfectamente como el vaso va, este sonido,
se graba perfectamente. Que este sonido a veces es muy interesante porque puede servir de portadora, ya que sabemos, gracias a Pedro Amorós, que aquí ha participado muchas veces, lo que es una portadora, y gracias a esa portadora es posible que estas psicofonías puedan entrar. La siguiente wijafonía, el experimentador pregunta: ¿tenéis noticias de que puedan existir otros planos dimensionales? Por cierto, ¿estas wijafonías se graban en tu casa, en algún lugar concreto? Mira, como tenemos que hacer una sesión de Ouija, salvo raras excepciones, están registradas en un pequeño local que tenemos como centro que somos, y que esto lo que demuestra es una cosa, que para obtener buenas ouijafonías, psicofonías o como se le quieran llamar, no hace falta ir a ningún sitio tétrico ni tal, ni un cementerio, ninguna casa de esa súper encantada que haya sucedido cosas, simplemente en cualquier sitio podemos obtener muy buenas psicofonías, muy buenas ouijafonías. Y nosotros preferimos hacerlo en un local, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la seguridad del mundo, con todo el silencio del mundo, teniendo la completa seguridad de que vamos a obtener buenos resultados. Yo siempre aconsejo, sobre todo a los jóvenes que son muy propicios a ir a cementerios o piensan que en esos lugares van a tener más éxito, esto es un engaño, es una equivocación total. En este mundillo realmente no sabemos qué es lo que ha sido de este lugar. Antes de que estuviera esta nave, este plató de televisión, ¿qué es lo que había aquí? Claro. A lo mejor este es un lugar mucho más propicio que cualquier lugar de esos lúgubre o tétrico o morboso al cual se suelen dirigir los jóvenes. Así que mi consejo es que quizá la casa de uno, cuanto más afinidad tenga, es el sitio propicio para hacer cualquier investigación de este tipo. El experimentador pregunta si tiene noticia de planos dimensionales. Y contestan algo que tiene relación. Porque esta ouijafonía dice, ni una luz para este plano. Es como si alguna inteligencia dijera, pues yo estoy en un lugar que no hay ninguna luz, ni una sola luz para el plano donde yo me encuentro. Vamos a escuchar, ni una luz para este plano. ¿Tenéis noticia de que puedan existir otros planos dimensionales? Ni una luz para este plano. 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 Además, Paco, al final de la ouijafonía da la sensación que es como robotizada, ¿no? Metálica la voz. Sí, exactamente. También hay que tener en cuenta de que a veces se oye mucho el ruido de fondo porque tenemos que amplificar. Hemos dicho que una característica fundamental de las ouijafonías, de las psicofonías en general, que son muy débiles y las tenemos que intensificar, incrementar, aumentar muchísimo el volumen. Claro, si aumentamos el volumen de la ouijafonía, aumentamos el ruido de fondo y ese ruido de fondo la verdad es que a veces molesta mucho. La siguiente ouijafonía se dirigen a ti por tu nombre. También es curiosa, sí, porque justamente esa noche estamos debatiendo el tema de las psicofonías, de la ouijafonía, y estamos mirando o estábamos preguntando nosotros mismos cómo se pueden obtener, de dónde pueden venir, son ondas de radio, qué es lo que ocurre. Y aparece una voz muy clara también que dice, Paco, son los ecos. Vamos a escucharla. Fijémonos en una cosa, una conversación que hemos tenido muchas veces con Pedro Amorós y otros grandes investigadores sobre el tema de las psicofonías es cómo se pueden producir, o sea, qué mecanismo es el que transcurre hasta que se graban. Según esta inteligencia, que me dice Paco, son los ecos, ¿sería posible que nosotros al hablar generáramos un tipo de ondas, que eso sí que se sabe, a tropezar con la pared, regresan, que es el eco, todos sabemos lo que es el eco, o también la reverberación si no hay una distancia suficiente? ¿Sería posible que estas inteligencias tuvieran la suficiente tecnología, por así decirlo, para modularlas? Como para modular esas ondas nuestras, modularlas y de nuevo meterlas dentro de la cinta virgen? Pues es lo que se refiere a esta inteligencia. Cuando me dice, Paco, son los ecos, como diciendo, las ondas que regresan a ti nosotros las modulamos y las metemos ahí dentro. Además son ouijafonías largas como la siguiente, ¿no? Sí, algunas son larguísimas, sí, son larguísimas. ¿La siguiente? La siguiente, nosotros hacemos una pregunta. ¿Puedes dejarnos alguna psicofonía de tu presencia? Inmediatamente hay una voz que contesta, pasa aquí que te tomen los controles. Bueno, ¿a qué controles se refiere? Esta es una ouijafonía técnica que le llamo yo, porque dice, pasa aquí que te tomen los controles. ¿Qué ocurre? ¿Que en otras dimensiones, en otros lugares también hay controles? Supongo yo que serán controles técnicos a los que se refiere. Curioso, vamos a oír esto de pasa aquí que te tomen los controles.
dejarnos alguna psicofonía de tu presencia? Fijaros que son voces como si vinieran de muy lejos, de muy lejos. Están muy aumentadas. Yo no me canso de decir siempre que las psicofonías, o en este caso las ouijafonías, hay que escucharlas con auriculares para su perfecta audición. Exactamente. Aquí en plató es difícil, pero la hemos percibido claramente. Sí, exactamente. La siguiente a mí me emocionó cuando la escuché, Paco. Sí, porque era el chico José, que antes hemos comentado, que estaba intentando sonsacar una serie de cosas y estaba preguntando por sus difuntos, por así decirlo, y a la inteligencia que se ponía de manifiesto, que se estaba poniendo de manifiesto, te dice, y la otra abuela le estaba preguntando por sus antepasados. Y entonces esta ouijafonía dice, perdido en el cielo, como diciendo, se ha perdido en el cielo. Perdido en el cielo. No consigo encontrarla. Perdido en el cielo. Vamos a ver esta ouijafonía. ¿Y la otra? ¿La otra abuela? Has perdido en el cielo. Has perdido en el cielo. Has perdido en el cielo. O sea que son... Esta es clarísima como el agua. Sí. Yo te digo el secreto, que quizá el único secreto es energía y canalización. Eso se lo Cuando digo. dices canalización es porque tiene que haber un medium ahí. Exactamente. Los dos grandes pilares para que se pueda recoger, para que pueda tener lugar un fenómeno paranormal, en este caso estamos hablando de las psicofonías o de las ouijafonías, los dos grandes pilares son que haya energía. Si no hay suficiente energía no se puede manifestar porque quizá tiene que venir de un lugar diferente, de otro plano dimensional distinto. ¿Quién es el medium, Paco, tú o tu mujer, Elvira? Eso no te lo puedo contestar. Eso sería descubrir un secreto. Quizá digamos a voces, porque todo el mundo lo sabe, pero no te puedo contestar. El caso que, como tú bien has dicho, tiene que haber un medium. Si no hay como mínimo en una sesión de Ouija de estas una persona que canalice, ni hay sesión de Ouija, ni hay psicofonía, ni nada. Por eso yo siempre digo que cuando un investigador está él solo intentando grabar psicofonías, realmente está en desventaja, porque participa solamente con su propia energía y con su única canalización, con la mucha o con la poca canalización. ¿Quién no ha preguntado alguna vez en una sesión Ouija, y yo me incluyo, cuando preguntamos, ¿puedes hacer girar esta mesa? En este caso hay una ouijafonía que responde. Efectivamente. Puedes hacer girar la mesa y contestan, lo haré esta tarde. Lo haré esta tarde. Como diciendo, tío, lo haré esta tarde. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar eso. ¿Puedes hacer girar la mesa? Es un tipo de voz diferente, como aspirada, como... Pero Paco, es que son más claras que las psicofonías. Sí, pero quizá el éxito está ahí. Quizá el éxito está en que aquí pues hay mucha cantidad de energía, como estamos comentando antes. Si hiciéramos tú y yo una sesión de Ouija, contaríamos con nuestra energía, la del público, de las personas que tenemos aquí, y la energía de la propia inteligencia que se manifiesta. Más la canalización, no solamente de la tuya o de la mía, sino de las personas que están aquí. Ese es el éxito, energía y canalización. Muchas veces acabamos las sesiones de Ouija diciendo eso, el que dirige la sesión, paz y amor, ¿no? Se despide uno a la entidad. En este caso, alguien dice un saludo y armonía. Y armonía. Porque nosotros siempre despedimos las sesiones de Ouija con un saludo, un tipo de saludo. Y tengo que decir que al final de una sesión de Ouija, cuando uno siempre se está despidiendo, es un momento muy importante para obtener buenas psicofonías, buenas ouijafonías. En este caso, pues hay una psicofonía que dice, hay una ouijafonía que dice, que no pierda el tiempo. Vamos a escuchar que no pierda el tiempo. Mucho amor para ti, un saludo y armonía. Armonía. Bueno, es una voz como mecánica, ¿no? Claro.
Claro, pero cumple con los requisitos que es, fíjate que es una voz un poco cantarina. Todos sabemos que las buenas psicofonías son un poquito cantarinas. Tienen una musicalidad. Una musicalidad, y esa lo tiene. Que no pierda el tiempo, que no pierda el tiempo. En la siguiente, el investigador pregunta, ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Esto es muy interesante porque el chico este que estamos hablando antes, José, un chico muy joven, tuvo la desgracia de que en un accidente de moto perdió a su mujer. Hacían solamente meses que se habían casado. Entonces conectó conmigo en ese primer congreso de Yin, me dijo si por favor yo podía ayudarle. Él intentaba conectar con su difunta mujer. Hicimos una sesión de Ouija y entonces aparece aquí una voz femenina, pero tengo que decir que él no la reconoció como su mujer. Aparece una voz femenina porque él está preguntando, ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Y hay una voz femenina que le dice, revisé mi vida. Vamos a escucharla. Revisé mi vida. Además, Paco, sí, de una persona mayor. Sí, pero es una voz femenina. Sí, es una voz una femenina. mujer anciana o mayor, ¿no? Sí, bueno, yo cuando la oí, esta voz femenina, por supuesto, antes que el chico este, pensé que podía ser su mujer, porque a última hora es una voz femenina. Pero él nada, él cuando ya le pasé toda la lista de ouijafonías que habíamos obtenido, me dijo que no reconocía en ninguna de estas voces a su mujer. Claro, lo que no sabemos es una cosa, cuando uno fallece y pasa a otro plano dimensional, si es que esto es así, pues no tiene por qué tener, desde esos planos dimensionales, no tiene por qué tener la misma voz que tenía en vida. O sea que quizá sí que fuera su mujer, quizá. Dice, revisé mi vida. Hay una cosa interesante y es que, según dicen algunos investigadores, cuando un ser humano fallece, lo primero que hacen en otro plano es hacer una revisión de toda su vida. La revisión de la vida, está claro. Y la siguiente es curiosísima. Sí. En esta ouijafonía, el experimentador comenta, entonces has dicho que está en la jarra donde yo tengo... Ahí dice algo que no se entiende. Porque con los muebles del salón, no había buscado allí. Y la ouijafonía que responde, Paco. Si cierra módem, necesita módem. Todos sabemos lo que es un módem. Es una cosa nuestra, de nuestra... Para conectarse a internet. Claro. Entonces, a veces idealizamos, pensamos que estas psicofonías o estas ouijafonías tienen que hablarnos siempre de la vida del espíritu, de esos planos dimensionales, y aquí dice una cosa muy mundana. Dicen, si cierra módem, necesita módem. Bueno, pues ahí está. Vamos a escucharla. Se ha dicho que está en la jarra, donde yo tengo en el mueble del salón. ¿Había buscado allí? Silvia Ramos de 300 monedas. Silvia Ramos de 300 monedas. Silvia Ramos de 300 monedas. Esto es técnica pura. Además, vaya voz. Si cierra módem, muy necesita módem, potente. ¿no? Claro, a veces son tan claras que yo digo... ¿Cómo son las primeras veces que tras escuchar una sesión de Ouija, ¿cómo se queda uno, Paco, al escuchar esto? Pues yo te puedo decir que las primeras veces yo me pasaba noches enteras, naturalmente mi mujer protestando porque sacando psicofonías de la emoción que yo tenía, porque claro, lo primero que piensas es que es una conexión con otros planos de existencia, que has descubierto ese famoso secreto que todos queremos descubrir, de que qué hay detrás de la muerte. La trascendencia. La trascendencia, y es una cosa que... Pero yo me paso. Hay una cosa importante y es que, claro, cuesta mucho analizar una sesión de Ouija que a lo mejor te dura 3/4 de hora. Nosotros tenemos sesiones de Ouija que nos pueden durar 1 hora y cuarto o 1 hora y media. Entonces, claro, si la tenemos toda grabada, imagínate lo difícil que es luego escudriñar y entresacar, extraer todas las psicofonías de chinos. Es una labor de chinos, como se suele decir, con permiso de los chinos. Entonces yo me he pasado noches enteras extrayendo ouijafonías. vamos a concluir esta parte del programa con otro término que tú has acuñado, masterfonías. ¿Qué son las masterfonías? La masterfonía es otra forma de obtener psicofonías.
Simplemente se hace con una pequeña grabadora, también puede ser grande, pero claro, cuanto más grande, más energía nos hará falta. Una pequeña grabadora, ponemos la cinta virgen, que eso todo el mundo lo sabe, una cinta virgen, y entonces utilizamos... ¿Vale también con grabadoras digitales? Sí, de última generación. Todo, sí. Entonces lo que hacemos es utilizarla como máster. Cuanto más pequeñita, más se puede parecer a un máster de esto, ¿no? Cuando más pequeñita sea. Pero la gran diferencia es que en el vasito este solamente pueden participar 4 o 5 dedos, ¿no? 4 o 5 personas. Y en una grabadora como esta, pues yo puedo poner 10 o 12 dedos. Pueden participar 10 o 12 personas. Qué curioso. Entonces, cuando se establece una conexión que da impresión, es una cosa, como digo, impresionante, al principio esas 5, 6 o 10 personas depositan su energía y llega un cierto momento que empieza a girar y a moverse. Ese momento que hemos establecido una conexión, igual que cuando el vaso empieza a moverse por el tablero. Pero claro, lo más importante es que cuando ya tenemos una conexión se establece un código con la inteligencia que se está manifestando aquí. Y se le puede decir, por ejemplo, cuando quieras contestarnos a una pregunta nuestra que sí, gira a favor. Cuando quieras contestar que no, gira en contra. Pero es que lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que la inmensa mayoría de las preguntas que nosotros hacemos en la cinta virgen aparece una ouijafonía. Claro, es que aquí nos encontramos, Paco, y nos enfrentamos nuevamente a esa dicotomía entre ¿es la mente inconsciente del experimentador que produce las respuestas en la ouija, o en este caso, como hay contacto físico con la grabadora, es una respuesta que se graba inconsciente de alguien que la está... La mente humana, nosotros hemos comprobado muchas veces que es incapaz de grabar psicofonías. Nosotros hemos estado días enteros, en muchas sesiones que hemos dedicado, concentrándonos, por ejemplo, todos en la palabra amor, a ver si esa palabra inconscientemente conseguimos grabar a nivel psicofónico. No, pero la mente humana es imposible que pueda influir en esto. Son inteligencias diferentes. Por lo menos nuestro consciente no participa en eso. Ahora bien, hay una teoría, que yo la tengo, y es que el ser humano no solamente está formado por un consciente, sino hay otras partes inteligentes de nosotros mismos que sí que podían participar. A nivel consciente no. Vamos a escuchar una primera masterfonía. Claro, el experimentador pregunta, ¿fuiste amigo de la familia? Y es que la respuesta tiene que ver tanto con la pregunta que la masterfonía dice... De la familia que ya está muerta. Es una contestación... Totalmente coherente a la pregunta. Totalmente coherente. Vamos a escucharla, Paco. De la familia que está muerta. Fuiste amigo de la familia. 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 Claro, es que no hay duda. Aquí también jugamos con lo que hemos dicho antes, mucha energía, porque aquí pueden participar 10 personas con su dedito, y mucha canalización, porque de entre 10 personas siempre 2, 3 o 4 pueden canalizar. Siempre jugamos con lo mismo. O sea que la masterfonía también es otra forma muy parecida a la de la sesión de Ouija, donde jugamos con esos dos parámetros, mucha energía y mucha canalización. Vamos con la segunda masterfonía, Paco. El experimentador pregunta, ¿es totalmente acuático o hay tierra? Y obtiene una contestación interesante que dice, debe estar con otros seres, porque todos tienen voz. Quizás se refieren a nosotros, porque ha oído que quien pregunta no está solo, hay otros a su alrededor que también tenemos voz. Debe estar con otros seres porque todos tienen voz. Vamos a escucharla. ¿Es totalmente acuático o hay tierra? De verdad, Paco, que estoy alucinando esta noche porque son grabaciones largas, claras, diáfanas, altas y además con sentido y coherencia. ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Que ante una pregunta o ante un comentario te digan algo, te respondan. Pero esto quiere demostrar muchas cosas, es decir, ¿podemos hacer tantas lecturas de todo esto, Paco? Sí, pues a pesar de todo lo que tú estás pensando, esto no se puede presentar como prueba científica. Porque claro, son cosas obtenidas por un investigador, pero lo primero que te dirían es que puede haber hecho trampa, puede haber trastocado algo, o sea que realmente es una lástima que esto no pueda... De la trampa vamos a hablar en la siguiente parte, de la posible trampa, Paco, porque vamos a terminar esta parte del programa con la última masterfonía. El experimentador va comentando
y como la entidad está utilizando nuestra energía y la está moviendo a la grabadora como si fuera una pluma. Claro, es que hemos dicho que puede ser una grabadora pequeñita, pero nosotros tenemos un cacho grabador así que pesa un montón. Y esa grabadora también se mueve. Y la verdad es que se mueve como si fuera una pluma, como si no pesara. ¿Y qué dice esta masterfonía? Esta masterfonía también dice algo interesante que dice, y el siguiente paso ahora, un movimiento. Es una respuesta que quizás no tenga nada que ver con la pregunta, con el comentario pero que sí hacemos, con el movimiento. Pero también es interesante, sí. Y el siguiente paso ahora, un movimiento. Vamos a oír eso. Y cómo la entidad está utilizando nuestra energía y la está moviendo como si fuera una Nuevamente ese tono metálico, ¿verdad? Como robótico, mecánico. Claro, como indicando que eso viene de otro lugar diferente. Es una voz energética. Me recuerda mucho, Paco, a una película, Mothman, el hombre polilla, donde hay una serie de comunicaciones telefónicas con este mismo timbre de voz. Era una voz metálica. Metalizada, sí, metálica. de una entidad. Estoy alucinando, Paco, porque la verdad es que estoy impresionado con estos documentos, ¿eh? Pues la verdad es que son diferentes formas de obtener psicofonía.